La salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, en Jesús, para mí, la esperanza de salud, solo en él hallaré la divina plenitud. Amén, gloria a Dios. El 211 de himno. La venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo se acerca, pronto viene su esposa a llevar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, 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 pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a reinar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Arreglemos, estemos a cuenta con Jesús el Cordero inmortal. Del que ofende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Perdonando Jesús nos perdona y a los cielos nos lleva a gozar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús a llevarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra a llevarnos con él a gozar. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Y ahí está nuestra esperanza, ¿no? Poder primeramente ser transformado a la imagen de Cristo. Amén.
Amén. para que cuando suene la trompeta nos vayamos con Él. Alabado sea el nombre Amén. del Gloria a Señor. Dios. Gracias le damos al Señor por la alabanza, hermano. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar al Señor por las peticiones. Señor, bendiga a nuestra amada iglesia. Señor, ayuda a los hermanos para que puedan llegar en esta noche, en donde se encuentren, y que podamos llevar a cabo el propósito de Dios, o mejor dicho, que el Señor pueda llevar a cabo su propósito por nosotros en este tiempo, hermano. Amén. Yo sé cuál es su petición en esta noche. Pido por mi hermano que está en la clínica, que el Señor haga su voluntad Amén. con la vida de él. La verdad que cuando uno entra a esos lugares y ve a esa gente, el estilo de vida que tienen, es difícil para todos los familiares y bueno, y toda la gente. Que el Señor haga la obra en mi hermano, si lo tiene que sanar, con lo sane, y que pueda él vivir un poco mejor la vida, ¿no? Que pueda relacionarse con Dios. Por mi familia, por mi hermana Celina, por mi hermano Jacinto, Gustavo, y también por Rodolfo, por la iglesia acá en este lugar, por la hermana Waldina Vargas, que el Señor le bendiga grandemente a ella, a la hermana Rosemary, al hermano Juan, al hermano pastor Jorge Gamarra y su esposa, la hermana Nilda. El Señor bendiga la vida de ellos, hermana, y a los hermanos de Misiones, que el Señor les bendiga y que podamos estar pronto por aquel lugar. También pido por los hermanos que no vinieron hoy, que el Señor toque sus corazones y que el Señor haga que el Evangelio de la Gracia sea confirmado en aquellos que lo oyen. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. No sé si hay alguna otra petición, si no vamos a orar. Que pido oración por que el Señor, así como nos da el conocimiento, que haya entre nosotros prodigios, milagros, maravillas, ¿no? Para que aquellos que vean puedan creer, ¿no? Amén. Que hay un Dios en medio de nosotros, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí, sí. No sé si hay otra petición, si no vamos a orar. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Amén. Te agradecemos Gloria al por tu Señor palabra, Jesús. Señor. Gracias, Señor, por que Alabado sabemos que sea tú el nos nombre del escuchas, Señor. Señor. Te rogamos, Señor, por la petición de tus siervos, Señor, por sus Gloria, hermanos, gloria a tu Señor, por nombre, sus Señor parientes, Jesús. Señor. Para que ellos, Bendice, aquellos que no te Señor. conocen, puedan Obra conocerte, Señor, pero tu también obra, para que Señor, tú en puedas cada uno obrar, de Señor, nosotros. en la vida de Gustavo, Señor, tu Aleluya, voluntad, gloria a Señor. tu nombre. Si es tu voluntad, Señor, que tú lo puedas sanar, Gloria, Señor, para que él gloria pueda a tu nombre, conocerte, Señor. pueda ser salvo, Señor, y pueda entregar su Amén, vida a ti. Señor, Que tú aleluya. lo hagas, Señor. Y si no, que tú Gloria, estés gloria obrando, a tu Señor, nombre, para que él no Señor. sufra más, Señor amado. Amén. Así también por la vida de Timoteo, Señor, y de muchos hermanos, Señor, muchas personas que están pasando Alabado por sea el nombre diferentes del Señor. situaciones en cuanto a su salud, Señor. Que tú Amén. estés obrando con tu poder. Porque ahora hemos visto, Señor, que aún tú en la gracia, Señor, tú, Señor, respaldas tu palabra, Señor, con Amén. prodigios, milagros y Aleluya, diversas gloria a tu maravillas, nombre, Señor. para dar testimonio, Señor, de que tú eres verdadero, de que tú eres veraz, Señor. Amén, Señor. Bendice, Jesús. Señor, nuestra amada iglesia, Señor. Aleluya. Trae las Gloria a almas, Dios. Señor, por medio de la predicación, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, asístenos, Señor, para que cuando un alma, Señor, se acerque a nuestro lado, Señor, tú puedas, Señor, abrir nuestra boca, Señor, Alabado y la sea palabra tu pueda nombre, salir, Señor. aquella palabra que esta persona necesita para ser salva, para poder ser Amén. restaurado, Gloria a tu Señor, si nombre, es un Señor hermano Jesús. quedado. Señor, la que es necesaria para la mutua edificación, Señor. Amén, Señor Oh, Jesús. Padre amado, bendice, Señor, al pastor Jorge en Misiones, Señor, al pastor Sí, Juan en Señor, Bolivia, aleluya, a su gloria a familia, Dios. Señor, a sus Gloria a tu congregaciones, nombre, Señor, Señor. a los hermanos que los rodean, Señor. Amén, Señor Oh, Padre Jesús. amado, también te rogamos por nuestra hermana Ubaldina, Señor, en el sur, Señor, que tú la bendiga, la Amén, ayude, alabado a sea el ella y a su nombre del familia, Señor. para que esta gracia, Señor, pueda verse, Señor, no solamente como un conocimiento solamente en nosotros, sino como una realidad, Señor, en la Gloria, manifestación gloria de a tu tu nombre, carácter, Señor. Señor. Oh, Padre amado, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, sabiendo que tú harás mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, Amén, Señor. gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asiento. Entonces, si alguien tiene algo para compartir, y nos vamos a ir a la palabra, hermano, directamente. Bueno, así como estamos, vamos a recibir al pastor en esta noche. Amén. Gracias, Jesús.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Gracias le damos al Señor por lo que estamos, ¿no? Amén. Y nosotros nunca tenemos que descalificar la gracia de nuestro Señor, ¿no? A pesar que todavía la expresión de la gracia en medio de nosotros no es conforme a lo que vamos entendiendo. Pero no importa. Nosotros tenemos que darle el valor a la gracia, porque como dijo el apóstol Pablo, amados, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia, ¿no? Valoremos siempre lo que hemos alcanzado y lo que entendemos, porque como ustedes saben en ustedes mismos que eso costó mucho. A ustedes les costó mucho sufrimiento, y como a mí. No fue fácil obtener lo que ahora muchas veces el enemigo quiere que nosotros relativicemos. Hay un trabajo que tiene que hacer Dios, y Dios lo va a hacer a su debido tiempo. Pero la gracia es el Evangelio que nos permitió a nosotros liberarnos de nuestro yo, ¿no? Como decía Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora nosotros podemos vivir una vida en paz, sin sobresaltos, ¿vio? Porque ahora sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros, y que todo lo que a nosotros nos acontece para nuestro bien. La gracia nos hizo entender muchas cosas, y estamos entendiendo otras que no podemos ver por medio de la gracia. Pero aún así nosotros tenemos que darle valor a la gracia, ¿no? Porque la gracia se nos dio a nosotros, fíjese, una iglesia tan pequeña como la nuestra, con pocos hermanos. El Señor nos da a conocer esta gracia por lo que hay en nuestro corazón. No digo que seamos los únicos, pero acá en la zona muy pocos hermanos entienden la gracia. Muchos hablan de la gracia, pero tener ese interés por conocer cada día algo más de ella, muy pocos hermanos tienen el privilegio. Por tanto, gracias al Señor por la gracia, por el Evangelio, por nuestro apóstol, el apóstol Pablo, quien se presentó él como ejemplo a seguir, porque él era imitador de Cristo, como dice su palabra, ¿no? Vamos a leer en esta noche, vamos a leer en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Usted avísenme si vamos bien en los capítulos, ¿no? No sé dónde estuvimos la última vez, dónde estuvimos. Yo voy al 21, pero no sé si me estoy adelantando o vamos bien, hermano. Acá en el capítulo 20 de 32 dice: ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. ¿Vio? Con todos los santificados. Las obras y los milagros que nosotros esperamos ver, solamente Dios lo puede obrar. Y Dios lo va a obrar. Dios lo va a obrar en medio de nosotros cuando Él considere que se necesita. Y Pablo decía: ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo he sido enseñado, ¿no? En todo os he enseñado que trabajando así, con las manos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo me confundo porque a veces en la radio más o menos hablo casi lo mismo, entonces a veces no me puedo orientar si esto ya lo vimos en la iglesia, pero creo que sí. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro,
y la acompañaron al barco. Ya para este tiempo, Pablo le estaba diciendo también anteriormente le había dicho, ¿no? Ya que os consideráis dignos de la vida eterna, me voy a los gentiles. Pero ya se estaba despidiendo Pablo, ¿no? Él sentía de parte del Señor despedirse y así lo hizo. El último tramo de la vida de Pablo la encontramos en Roma, nosotros. Ahí fue el último tramo. Ahora vinimos un poquito al capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de que zarpamos de ellos, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente a Rodas, y allí a Patará. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola, ese Chipre creo que queda en el límite entre Asia y bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, y al avistar en Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria. Y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y allá los discípulos nos quedamos allí 7 días, ¿vio? Ahí en ese lugar. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, ¿no?, que no subiese a Jerusalén, ¿no? Y cumplido aquellos días salimos acompañados todos con mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodilla en la playa oramos. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Telemaida, habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día saliendo Pablo y que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7, ¿no? Y posamos allí. Gloria al nombre del Señor. Y llegamos hasta el versículo 10, creo, ¿no? No, el 8. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros aquí, Pablo vuelve a Jerusalén, ¿no? Pero ¿qué enseñanza hay para nosotros, para la iglesia, ¿no? Porque yo pensaba que todos estos escritos fue escrito por Lucas, que también es llamado Lucas, ¿no? Y él narró los hechos de los apóstoles, lo que Pablo vivió, él examinó cuidadosamente todo, averiguó todo, investigó todo cuidadosamente. Entonces podemos ver que lo que fue escrito era verdad, ¿no? Pero en este capítulo Pablo vuelve a Jerusalén, después de haberse despedido de los ancianos de Éfeso, vuelve a Jerusalén. Él tenía un amor por los judíos, ¿no? Él estaba ligado tanto al pueblo de Israel que no podía separarse de ellos, ¿no? Era algo que llevaba en su sangre, por así decirlo. Y dice que abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y allí se volvieron a sus casas, el versículo 6. Y nosotros cumplida la navegación, vinimos a Tiro, a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y al otro día, partidos Pablo y los que con él estaban, venimos a Cesarea entrando en casa de Felipe el Evangelista. ¿No? Ahí podíamos leer el capítulo 6 del libro de los Hechos, Nico. Capítulo 6, versículo 3 hasta el versículo 5. Felipe era uno de los 7, dice, ¿no?
Capítulo 6 dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Vio, ahí está. Ahí dice, este era el Felipe que he nombrado acá. Él era evangelista. Fue mencionado, fue apartado como evangelista en la iglesia judaica, ¿no? Que muchos dicen no hay iglesia judía, pero yo creo que sí, porque Pablo dice en Gálatas, él nos dice que no hay otro evangelio, ¿no? Que el único evangelio era el evangelio que él predicaba, porque los judíos, es decir, los apóstoles del reino, ellos predicaban el evangelio del reino, ¿no? Y está el evangelio de la gracia. Entonces está la iglesia del reino y la iglesia de la gracia, por así decirlo. Sabemos que, como creemos nosotros, que para que haya un principio tiene que haber un final en algún lado, ¿no? Por eso se le menciona como principio. ¿Por qué? Porque hay un final antes, y el final de la predicación del evangelio del reino terminó cuando comenzó el principio del evangelio de los gentiles. Ahí comenzó el principio. Hasta hoy. Hoy el evangelio que se tiene que predicar es el evangelio de los gentiles. Los judíos pueden entrar en el evangelio de los gentiles porque ellos también están invitados a ser salvos por medio del evangelio de los gentiles. Pero cuando ellos aceptan el evangelio de los gentiles, es decir, a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, entonces ya dejan de ser judíos para ser una nueva creación. Es decir, se separan de la ley de Moisés y se separan de Moisés. No pueden ser cristianos, los judíos cristianos, estando ligados a la ley de Moisés. Por eso los judíos mesiánicos nosotros no los aceptamos como su doctrina, digamos, su enseñanza. Porque los judíos mesiánicos, ellos enseñan la ley de Moisés y enseñan a seguir los mandamientos que Moisés dejó para el pueblo de Israel. Bueno, entonces Felipe fue el que se encontró con el eunuco, ¿no? Cuando el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, y bautizó al eunuco y fue llevado por el Espíritu, dice Felipe. Era uno de los 7. Y Felipe se encontró con Pablo, fíjese. Venimos entrando en la casa de Felipe. Es decir, que él entró a la casa de un judío legalista, no podemos decir legalista, sino que era un judío que predicaba el reino, ¿no? Porque Felipe predicaba el reino, aunque sabemos que la predicación del reino terminó con Esteban, ¿no? Porque Esteban, una vez que ellos rechazaron a Esteban, entonces el evangelio del reino no tenía posibilidad. Hasta la muerte de Esteban tenía. Pero tanto Juan como Pedro como Felipe, ellos seguían predicando que por medio de Jesucristo era la salvación, por medio que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que no hay salvación sin Jesús. Pero ellos no le predicaban a los judíos el evangelio de la incircuncisión o del evangelio para los gentiles. Hay que entender bien ese punto, ¿no? Porque si no, no se puede separar. Y tampoco podemos darle un comienzo. Entonces dice, él era el evangelista. Y ellos posaron allí en la casa de Felipe algunos días, creo, ¿no? Y el cual era uno de los 7, posamos con él. Y tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Quiere decir que si las chicas eran doncellas, entonces ellos ya eran más crecidos. Ya era más maduro Pablo, y por eso decían que las chicas eran doncellas. Por así decirlo, eran vírgenes.
pero también ellas profetizaban. Fíjese cómo Felipe tenía control de su casa, ¿no? Les enseñó a sus hijas a profetizar la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 19, versículo 6 podríamos leer. 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban, hablando de profetizar. Entonces quiere decir que las hijas de Felipe recibieron el Espíritu Santo también. Porque nadie puede profetizar sin ser lleno del Espíritu Santo. Y esto eran mujeres que profetizaban, que hablaban la palabra, que decían que sin Jesús no hay salvación, que Jesús era el Mesías para Israel. Porque según dice la palabra de Dios, que Felipe Evangelista tenía 4 hijas, doncellas, y profetizaban. Y parando nosotros allí por muchos días, vaya a saber, cuando habla de días habla de años acá, pero no sé cuántos días o cuántos años estuvo ahí, o cuánto tiempo estuvo Pablo ahí, tendríamos que verlo. Nosotros allí por muchos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y fíjese que Agabo significa Gabriel, el nombre es Gabriel, y significa Dios es mi fuerza, ¿no? O Dios es mi ayuda. Y él era un profeta no de la iglesia gentil, porque él era un judío, no, seguramente que él también había recibido a Jesús como Señor y Salvador, porque si podía profetizar, tenía que hacerlo por medio del Espíritu Santo. No podía profetizar por medio de alguna otra manera, tenía que hacerlo porque el Espíritu Santo había descendido en el día de Pentecostés. Antes los profetas profetizaban también por el Espíritu Santo que estaba sobre ellos, ¿no? Pero ahora el Espíritu Santo, sabemos que no puede nadie llamar Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Quiere decir que este hombre recibió el Espíritu Santo, recibió la salvación, y él era un profeta. Agabo, que significa Gabriel. Dios mi fuerza, alabado sea el Señor. Ahí en el capítulo 11, 28, ¿qué dice, Nico? 11, 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Amén. Quiere decir que este hombre era un profeta, ¿no? Una persona que profetizaba por Dios, que hablaba por Dios, ¿no? Era conocido como profeta este hombre. ¿Y cómo podemos conocer un profeta nosotros? Porque lo que él habla se cumple, ¿no? Por eso nosotros siempre tenemos que hablar la verdad, porque cuando hablamos la verdad está incluido Dios, y todo lo que nosotros digamos se cumple. Si nosotros hablamos cosas que no son verdad, entonces no se van a cumplir, y porque Dios nos va a respaldar, porque Dios está comprometido con la verdad, ¿no? Y entonces fíjese que este hombre, Agabo, era un profeta. Y en aquellos días descendieron a Jerusalén profetas, varios ahí, ¿no? Fíjese que eso me emociona porque es después de la cruz, ¿no? Profetas, ¿no? Antioquía. Muchos dicen que no hay profetas, pero hay profetas. Yo creo en la profecía, creo en los profetas también. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, ¿no? Que significa Gabriel, ¿no? ¿Qué significa? Gabriel. ¿Y qué más? Dios es mi fuerza, o mi ayuda, por así decirlo, ¿no? Entonces, y dice que había de haber una gran hambre en la tierra, en toda la tierra habitada, la cual hubo en un tiempo de Claudio.
hablando de él, de este hombre, ¿no? Ya era un hombre que venía profetizando ya hace rato, y que lo que él hablaba se cumplía. Entonces este hombre que descendió de Judea, un profeta llamado Agabo, y venido a nosotros, quiere decir que fue al encuentro donde estaba Pablo, tomó el cinto de Pablo. Fíjese las locuras que se hacían, ¿no? Que para muchos serían locuras, pero para mí es algo maravilloso, ¿no? Y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, lo cual ocurrió. Fíjese, eso no estaba escrito en las Escrituras, porque la única escritura que se conocía en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, sino que era algo que el Espíritu Santo daba testimonio de que lo que hablaba Agabo era verdad. Entonces, hoy tenemos la Biblia. No, la Biblia, nosotros decimos, no, pero está escrito en la Biblia. Pero aún así, mostrándole por la Biblia, no aceptan la verdad. Entonces, tenemos que ir a algo más. Y entonces vamos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo confirme la palabra que nosotros hablamos. Y bueno, ya hemos hablado sobre eso, que el Espíritu Santo obra a través de nosotros prodigios, milagros y diversas maravillas. Entonces dice, estamos en el versículo 12, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pero entonces Pablo respondiendo que hacéis llorando y afligiéndome en el corazón. Y ahí vemos los sentimientos de los hermanos, ¿no? Los sentimientos de los hermanos. Y sí, eran humanos, no eran seres humanos, lo amaban al apóstol Pablo, ¿no? Llorando y afligiendo el corazón, porque yo no solo estoy presto para ser atado, más aún para morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Vio esa persuasión que él tenía? Esa persuasión, por eso Dios lo usaba. Por eso por medio de él, Dios hacía milagros, maravillas. Y nosotros tenemos que estar jugados por el Señor a ese extremo. Entonces nosotros queremos que Dios respalde todo lo que nosotros hablamos con prodigios, milagros y maravillas. Pero miremos a Pablo. Él era un hombre entregado al 100%. Su espíritu, alma y cuerpo estaban entregados al Señor. Eso, nosotros teníamos esa vida cuando conocimos a Jesús. Cuando nosotros conocimos a Jesús por medio del Evangelio, de los 4 Evangelios, nosotros teníamos una vida entregada para Él. No, por Jesús dejamos todo. Dejamos nuestra madre, nuestros padres, dejamos en la religión que teníamos antes, dejamos el mundo. Dejamos la manera de vestir del mundo, la manera de hablar del mundo, la manera de vivir del mundo. ¿Vio? Hoy tenemos a Jesucristo, tenemos la gracia y tenemos la creencia que podemos de alguna manera convivir con el mundo. Pero con Jesús no era así. Pero con Jesús Dios nos usaba de una manera maravillosa. Nuestra oración era por un hermano y el hermano estaba en la iglesia el fin de semana. Era por un enfermo y ese enfermo era sanado. ¿Vio? Por eso cuando Pablo dice, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, entonces quiere decir que se continúa con el mismo celo, con la misma vocación, con la misma entrega. La gracia no nos da a nosotros un lugar inferior, ¿no? Pero parecería que nosotros interpretamos que la gracia nos lleva a vivir una vida más liviana, ¿vio? Menos carga. Pero Pablo decía, yo tengo una carga en mi corazón que son las iglesias, ¿no? Algo así dijo, no lo dijo exactamente así.
Y nosotros tenemos que tener esa carga que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, por los hermanos, por el Evangelio. Y tenemos que, bueno, Nico, por ejemplo, no conocía la legalidad, la hermana Estela tampoco. Pero nosotros venimos de la legalidad y sabemos la entrega que hubo en nosotros cuando nos habló de Jesús. Entrábamos en ayuno y oración por 3, 4, 5 días. Hoy no ayunamos ni siquiera. No, hoy no tenemos ese... Es como que la maldad se apagó nuestro amor hacia el Señor. Claro, porque el amor hacia el Señor es amar al hermano, es amar a los hijos de Dios, como sea. Pero él decía, Pablo, que él estaba dispuesto no solo, porque no solo estoy dispuesto a ser atado, más aún a morir en Jerusalén. Mire dónde, en Jerusalén, en el lugar donde se predicaba la legalidad, ¿no? Estoy dispuesto a morir en Jerusalén, ¿no? Él quería morir entre sus hermanos conforme a la carne. Estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre del Señor Jesús. Fíjese, Jesús, ¿no? No dice por el Señor Jesucristo, sino por el Señor Jesús. Y eso para mí tiene una importancia, que no nos tenemos que olvidar de Jesús. El Señor Jesús, Jesucristo resucitado, es la vida que nosotros tenemos. Esa vida no necesita que nosotros la cuidemos, pero simplemente que nosotros tenemos que tener los puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. De Jesús, ¿no? Y como no lo pudimos persuadir, dicen los hermanos ahí, no lo pudimos persuadir, seguramente que tal vez estaba Lucas ahí también, porque se sospecha de que Lucas fue el pastor en la iglesia de Éfeso unos 4 o 6 años ahí en la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo se fue de Éfeso, se dice que Lucas quedó como pastor allí. Fíjese, Lucas era griego, no era judío, era griego. Entonces, dice, después de estos días, voy a leer de nuevo, y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Me recuerdo cuando el hermano Emilio quería vender la casa acá a la vuelta, y nosotros no queríamos que la vendiera, porque si se vendía se iba, y si se iba el hermano Emilio nos quedábamos sin pastor, aunque él dijo, yo no soy el pastor. Bueno, un día dijimos, lo vamos a soltar al hermano Emilio, y empezamos a orar para que él pueda vender su casa si era el deseo de irse. A la semana la vendió, estuvo 2 años tratando de venderla. A la semana la vendió y se fue. Y nosotros quedamos acá como... Y bueno, y el Señor empezó. Entonces, qué importante que nosotros vimos en algunos versículos atrás, vimos cómo la iglesia se puso de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuándo fue, no? Sí. En el 15. Cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. Y dice que la iglesia oró por ellos y lo enviaron a la obra del Señor. Fíjese, ¿no? La iglesia. Nosotros tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a Jesús, a relacionarnos con Jesús en la cruz. ¿Vio? Si decimos que estamos muertos, estamos muertos. Es decir, que nuestro hombre está viejo, está muerto, está muerto. Si decimos que hemos resucitado para nueva vida, bueno, así tiene que ser. Después de estos días apercibidos, nos subimos a Jerusalén. Después de estos días, apercibidos subimos a Jerusalén. Jerusalén significa fundamento de paz. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a Nasón y Ciprio, discípulos antiguos, en el cual posemos
posacemos. Acá son palabras a veces viejas que cuesta leerlas, ¿no? Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a Jacob, es decir, a Santiago, ¿no? Y todos los ancianos se juntaron en Jerusalén, porque nosotros sabemos que decir que Pablo fue hasta el templo de Jerusalén o hasta la casa de Jacob, a los cuales, como hubo saludado, contó por menudo lo que Dios le había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, ¿no? Porque él tenía el ministerio a los judíos, Pablo, a los gentiles. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios. Fíjese, ellos glorificaban a Dios por lo que Dios hacía por medio del apóstol Pablo. Hoy la iglesia, claro, pero fíjese que tal vez Pablo no le hablaría de la doctrina, digamos, sino de lo que Dios hacía con él. Bueno, saben que estuvimos allá en Filipo y ahí Dios hizo milagros maravillosos, sanando a dando la vida a este otro. Y él, porque dice que Pablo le contó por menudo lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. ¿Vio? Seguramente también le habrá hablado de la palabra. Y ellos glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos. Y decir que le predicaba a los judíos. Ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído. Y todos son celadores de la ley. Vio que Pablo no predicaba en contra de la ley, como lo hizo después. Porque ella estaba en Jerusalén y bueno, tampoco vamos a decir que Pablo predicó en contra de la ley, porque es una mala expresión, sino que Pablo la ubicó en su lugar a la ley. No, él no predicó en contra de la ley, sino que él la puso en su lugar. ¿No? Él habló por qué fue dada la ley, para qué fue dada la ley. Después lo vemos nosotros en el libro de Gálatas. Y todos son celadores de la ley. Es decir, hablaba con los judíos el apóstol Pablo. Y los judíos que estaban en Jerusalén interpretaron que muchos judíos fueron salvos por medio de lo que Pablo les predicaba. Y sabemos que Pablo no les predicaba a ellos el evangelio para los gentiles, sino que les predicaba acerca de Jesús, de que Jesús era el Cristo, y por medio de las Escrituras. Y muchos recibían el mensaje de Pablo y eran bautizados por el bautismo de Juan. Eran bautizados ellos. Y entonces ahí en Jerusalén dice que los ancianos y Santiago: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celadores de la ley. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 1, 14? Gálatas 1, 14. Dice: aprovechaban el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador de las tradiciones de mi padre. Eran celosos los judíos de la ley hasta hoy. No, en mi Biblia dice celador. Celoso, ¿no? Sí. Fíjate vos. Y además fueron informados acerca de ti que enseñas, dice. Mas fuimos informados, o fueron informadas acerca de ti que enseña a apartarse de Moisés, y a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos, ni andar según la costumbre, según la ley. Eso le dijeron a Pablo en la cara a los ancianos. Tú enseñas se dice que tú enseñas esas cosas. ¿Qué hay pues? Dice, ¿qué hay pues? ¿Es cierto lo que tú dices? ¿O lo que se dice de ti? ¿O lo que de las cosas que te acusan? La multitud se reunirá de cierto, le dicen los ancianos y Santiago.
se van a reunir la multitud, porque oirán que has venido, y haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen voto sobre sí, ¿no? El voto era un voto de purificación. Y tomando estos contigo, purifícate con ellos, y gasta con ellos para que rasuren sus cabezas, y todos entiendan que no hay nada de lo que fueron informados acerca de ti, sino que tú también andas guardando la ley. ¿Vio? Y entonces por eso Pablo decía con respecto, no me hice débil con los débiles, ¿no? Pero cuando a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito, haberse acordado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo que fuere sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente. Fíjese lo que hizo Pablo, ¿no? Habiéndose purificado con ellos, quiere decir que él entró ahí, en el consejo que recibió de ahí de los ancianos y de Santiago, y entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación hasta ser ofrecida ofrenda por cada uno de ellos. Y si el día de purificación creo que duraba 7 días. Y cuando estaban para acabarse los 7 días, unos judíos de Asia, como le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano. Y dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Además de esto, ha metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo, porque antes habían visto con él en la ciudad Trofino, Efesio, el cual pensaban que Pablo había metido en el templo, pero Pablo no lo metió. Así que toda la ciudad se alborotó y agolpándose el pueblo, y tomando a Pablo, hiriéronle la paliza que le habrán dado a Pablo, ¿no? Y eso que era un apóstol, que era un predicador, un maestro, y que era lleno del Espíritu Santo, y sin embargo Dios permitió, ¿no?, que fuera herido. Y ahí dice, no solo estoy dispuesto a ser atado, ¿no?, sino a dar mi vida por el Señor, ¿no? Y fuera del templo, y hicieronle salir fuera del templo, y luego las puertas cerradas, y procurando ellos matarle, fue dado aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, y el cual, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Se salvó Pablo, ¿no? Entonces nosotros vemos, ¿no?, este relato aquí. ¿Y qué podemos ver acá nosotros? Hay mucha enseñanza en esta parte. ¿Cómo Pablo cedió? Él cedió al consejo que le dieron los guardadores de la ley. Cedió. Él, por ejemplo, él no tenía que purificarse. No tenía que hacer los 7 días de purificación, porque el Señor Jesucristo obró nuestra purificación, ¿no? Él nos purificó por su propia sangre. No sabemos si Pablo lo entendía ahí, yo creo que sí, pero él fue para ganar a más. Fue para ganar a más, ¿vio? Pero tal vez vemos que vamos a tener que seguir leyendo para ver si ganó más, ¿no? Porque acá vemos que no ganó más. Lo que ganó fue una paliza, no por ceder al consejo de Santiago y de los ancianos. Por ahora vemos que él ganó una paliza, ¿no? Y que fue sacado del templo. No pudo ni siquiera hablar del Evangelio de Jesucristo.
Pero hay que seguir, mañana seguimos. Doy gracias al Señor por hace mucho frío y bueno, y no quiero atormentar a los hermanos con tanto sufrimiento. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de ti. Porque al aprender del apóstol Pablo, aprendemos de ti. Señor, aprendemos, Señor, que tú, Señor amado, como Pablo hizo, ¿no? Que no tenía necesidad. Como tú tampoco tuviste necesidad de venir a este mundo y hacerte uno con nosotros, o como nosotros. Tomaste un cuerpo humano, Señor, tomaste, Señor, el lugar de un hombre, y en esa condición viniste para salvarnos a todos nosotros. Señor, a veces entendemos muy poco de aquel sacrificio que tú hiciste, pero vemos que el apóstol Pablo trató de imitarte en este sentido también. Él se despojó a sí mismo, ¿no? y tomó la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Señor, habló por ti. Señor, bendícenos, ayúdanos, abre el entendimiento para que nosotros podamos seguir entendiendo tu palabra. Padre, bendice a los hermanos que han venido, a nuestro hermano Pastor Nicolás Blanco. Acompáñanos de nuevo a sus hogares, guárdalos en el camino de regreso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano, la reunión ha terminado. Gracias. Bueno, Nico. Quiero salir.